Hola, buenas a todos. Los que sea que escuchen o vean esto en algún momento del tiempo. Bueno, me encontré con Mesa Central, programa de discusión política más de derecha que hay en la televisión chilena y no sé si del mundo. Y bueno, me parece interesante ver cómo están argumentando desde ese lado del espectro político y a ver qué pasó este domingo 5 de octubre en Mesa Central. Era y Ángel Parra cantando con su padre también, con Ángel Parra, el entrañable Ángel Parra, a quien también recordamos. El Día de la Música Chilena. Mira, antes de decir qué es lo más importante para mí, la verdad es que quiero enviar mis condolencias a la familia y a los amigos de Carmen Vivanco. Carmen Vivanco murió a los 104 años la noche del viernes. Fue una de las mujeres emblemáticas de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y muchas veces la vimos a ella bailando la famosa cueca sola. Carmen buscó incansablemente a su hijo, a su marido, a su hermano, a su cuñada y a su sobrino. Murió sin saber nada de ellos. Mis condolencias a todos los que aún buscan a sus seres queridos. Condolencias que comparte todo este panel. Hablando un poco de quién compone este panel, de este Alfredo Joignant, que es un cientista político, un gallo como bien de centro, digamos, se podría identificar tal vez con la DC, una cosa así como liguista tal vez. La Patricia Boltzer también, o sea, como medio centro izquierda. Isabel Pla, ex ministra de la Mujer. Ella es, no sé de qué partido, probablemente Opoli, pero bueno, es de un partido de derecha, de derecha, derechamente de derecha. Cristian Mofil es un operador político de la UDI que estuvo metido, entre otras cosas, como en Operación Huracán, con este gallo que está acá, que es Kike Mujica, que también es como el mano derecha de Bofil. O sea, aquí tenía tres personajes muy de derecha y dos de centro izquierda. Y Iván Valenzuela, que es como agua tibia, no sé nada de Iván Valenzuela y yo creo que a nadie le importa. Y pasa piola, por lo menos, no es como Matías del Río, por lo menos que se le nota los fachos, pero... Iván Valenzuela igual, pero no tanto, es como más piola, no sé. Como podría estar en Evópolis, mientras que Matías del Río es un juventud y... No sé. Me imagino que sí. Sí. Y bueno, respecto a lo más importante de la semana, para mí es sin duda lo ocurrido con Carabineros y este joven adolescente que cayó producto de la represión Cayó. policial al río Mapocho. Isabel Pla, para ti, lo más Bueno, yo a importante. esos temas quiero sumar el inicio de la represión. Una institución que ha perdido enorme prestigio social, lo cual va a haber que conversar de verdad y va a haber que abordar de una vez por todas. Además de que en lo personal, ya adelanto mi juicio, creo que el director general que la está dirigiendo es una persona completamente incompetente, pero eso lo vamos a tener que conversar en el panel. Y lo Más segundo, importante Bueno, para ti. a los temas que comentan mis contertulios me sumo lo carabinero, el de prestigio carabinero, que es un tema por analizar. Pero partamos con el tema Carabineros, que me parece que es el tema principal, Cristian. A ver, es una nueva controversia Carabineros, es un caso por el que va a ser formalizado un Carabinero, y otra vez estamos con la institución en el centro del huracán. Sí, hay varias cosas que sabemos y algunas que no sabemos. Las que sabemos están bastante claras. O sea, este joven de 16 años fue empujado por el carabinero, cayó al río. Sabemos también que Carabineros cometió un error grave al dar tres versiones cuando debería haber dado una sola, que era nosotros vamos a investigar el caso y vamos a entregar los antecedentes a la justicia. Eso es lo que quería hecho Carabineros. Creo que también fue un error del gobierno reaccionar al otro día a las 3 de la tarde cuando se podría haber reaccionado más temprano. Más rápido. Ahora, dado eso, yo tengo, y obviamente que el tema político es muy letal porque la oposición a los pocos minutos estaba anunciando una acusación constitucional contra el ministro Víctor Pérez si no se entregaba la cabeza del general Rosas, pero eso tiene que ver con el ámbito político. Hay un tema que yo tengo una duda, solo para establecer bien los hechos, que yo creo que políticamente eso no va a tener mucha relevancia, porque las decisiones políticas se toman por otras cosas, pero yo creo que es relevante los hechos. La fiscal Chong dijo que se está creyendo contra este carabinero porque hay dolo, vale decir, sería dolosas, homicidio sí. frustrado, en la misma línea que anunció el Instituto Nacional de Derechos Humanos y en la misma línea de la defensora de la niñez. O sea, que el Carabinero tuvo la intención de empujar Que el carabinero tuvo la intención... Mira, la frase textual tiene el conocimiento, voluntad de concretar el tipo penal, lo saque lo empujó. Exactamente, por lo tanto, lo que está No quiere diciendo, decir eso. lo que está diciendo en el tipo penal, está diciendo que el carabinero, al haber dolo, quería causarle el daño. El daño. Ella lo dice basada en testimonios y en toda la evidencia audiovisual. Yo creo que eso todavía está en duda, de que si esto What? fue básicamente que el carabinero lo empujó o lo empujó con la intención de caer al río. Yo creo que son dos cosas diferentes, no quita ni la gravedad de lo ocurrido. Oh, te di dos. Mira, el
Paco lo tira, el brazo del Paco pasa por sobre la baranda. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Que obviamente lo tira para allá, lo tira fuera del puente. Claro que es el más claro, que se ve muy claramente, o sea, pasa el brazo con el cabro por sobre la baranda, o sea, como... ¿Qué pretendía hacer el Paco? ¿Que quería que el cabro volara, weón? Ni políticamente va a ser relevante, obviamente, porque eso circula por otro pero por yo otra creo vía. que es importante establecer eso. Tú dices que no quiere decir eso, la fiscal No, Chong. a ver, yo no creo que la fiscal Chong esté diciendo que el carabinero lo empujó para que se cayera al río a propósito. Sí, eso Lo que está creo diciendo. que está diciendo la fiscal Chong es que la arremetida del carabinero con esa fuerza en ese lugar es tan desmedido que él tiene que considerar el riesgo de su acción y por lo tanto las consecuencias incluso fatales que puede tener Es que ahí sería, una yo acción lo consulté de con este abogados, o sea, tipo. ahí sería cuasi delito. Sí, yo también No, pero lo que puede están haber diciendo distintas versiones, legalmente, según los abogados que yo consulté, cuando tú tienes el convencimiento que el actuar fue doloso, vale decir que el carabinero tiene la voluntad de concretar el homicidio. Claro. Por eso es homicidio frustrado. Que es el cargo A mí por me el que se va a decía- realizar. Ojo, y yo creo que es importante, no tanto por la... Mira, respecto a la discusión, bueno, esto es un día después, así que ya podemos ver lo que pasó y... Además de imágenes en las diputado, quien también corría como se indicó, se abalanza en diagonal contra el adolescente, tomándolo con sus brazos e impulsándolo de tal forma que lo eleva sobre la baranda en cuestión y lo hace caer de cabeza hacia el río Mapocho, esto es, desde una altura aproximada de 7,4 metros, desplomándose la víctima contra el lecho del mismo río. Entonces sí, homicidio frustrado, exactamente. El Paco lo trató de matar. Porque las lo tiró. repercusiones políticas que ven, pero yo creo que es importante tener eso claro, porque cuando uno escucha a una fiscal, piensa que la fiscal está dando la última... En el fondo, si tú tiras a alguien de cabeza de más de 7 metros de altura, o sea, por lo menos esperé hacerle muchísimo daño. Si no lo matáis por suerte, weón. Imagina este cabrón no se meten los demás a buscarlo, porque los pacos no se metieron. No sé cómo pueden seguir argumentar algo así esto, weón. última palabra. No, la fiscal es parte de ese proceso. El que decide es el juez. Y yo creo que es importante tener en cuenta que lo que está haciendo la fiscal es haciendo una acusación. Sí. Es no que lo está que yo dando digo, una Cristian, sentencia sobre el tema. Cristian, lo que yo planteo es que hay tres posibilidades, por decirlo de alguna manera. Una, el acto voluntario de lanzarlo al río. Otra, Que fue evidente. simplemente ir a detenerlo de Que manera claramente no fue. razonable y como debiera actuar nuestra policía. Y una tercera, que es la que yo creo que ocurre, es esta fuerza desmedida que normalmente vemos en la represión de carabineros. ¿Qué estáis y que está hablando, dentro, y Patricia por eso me Pulitzer? parece importante la responsabilidad. ¿Pero qué está hablando esta vieja ridícula? ¿Cómo se le ocurre? O sea, la imagen es demasiado evidente, pero ¿la vemos de nuevo? La voy a poner de nuevo. Es No que lo está que yo dando digo, una Cristian, sentencia sobre el tema. Cristian, lo que yo planteo es que hay tres posibilidades, por decirlo de alguna manera. Una, el acto voluntario de lanzarlo al río. Otra, simplemente ir a detenerlo de manera razonable y como debiera actuar nuestra policía. Y una tercera, ¿No te que es parece la que lo que está yo creo tirando? que ocurre, ¿No te es parece que lo esta está fuerza tirando? desmedida que normalmente vemos en la represión de Está el brazo del carabineros Paco. y que está dentro, y por eso me parece importante la baranda. responsabilidad política en todo esto, Tiró por sobre está la dentro baranda. de un clima bélico, de una actitud de carabineros frente a un sector de la población. Eso es lo que me parece grave. Sí, no, yo lo que también hablé con un abogado, acá tengo que el funcionario, que dice la fiscal, dice que el funcionario quiso con intención provocar el resultado Sí. que ocasionó el prejuicio y la integridad corporal del lesionado. O sea, Sí. la caída. La caída. Pero dicho esto se va a dilucidar por la investigación. Yo tomo las palabras de Alfredo, que acá yo conversaba ayer con gente ligada a Carabineros para reportear,
Y acá hay una cuestión de prestigio social que está en el suelo. O sea, en un momento se pensó, hace un tiempo atrás, después la pandemia, olvidó la urgencia de la reforma de Carabineros, incluso cambiarle el nombre a Carabineros. Dividirlo, crear una fuerza especial distinta, Una tercera policía. que actúe con la represión y otra fuerza que haga el tránsito y todo eso. Entonces, digo esto porque de esta no va a salir de nuevo bien parado Carabineros. No tiene cómo salir parado. Ya perdió el juicio de la opinión pública, ya están los videos ahí, está la fuerza de medida, están hechos que acaecieron antes. Entonces yo creo que Carabineros y el gobierno y el Estado chileno, sobre todo más que el gobierno, el Estado chileno está en grave problema porque la policía no es respetada ni legitimada por la sociedad. No, mira, yo no me voy a meter en la cabeza de la fiscal. O sea, la policía no es legitimada por la sociedad porque no se lo merece. De hecho, es una organización muy criminal. Todos roban, desde los mandos altos que siempre dicen, no, pero son los mandos altos, pero el Paco Raso no es bueno. Bueno, aquí están los Pacos Rasos sacándole la mierda a la gente. Y además está lleno de crímenes de Pacos Rasos que roban, se meten a robar a sus propias comisarías, a robar armas. Voy a hacer un video de hecho de eso también. Está lleno de noticias, tengo un compilado de muchas noticias a lo largo del país, de Pacos robando, asaltando gente, metido en narcotráfico, anda. Es para aburrirse así de ver. Yo no tengo idea de qué es lo que está elucubrando. Y se verá, de hecho, en algunos minutos en la formalización. Además, ahí vamos a ir más, así que por lo tanto no gastaría mucho tiempo en eso. Yo me quedo con la imagen y con el shock que la imagen, o las imágenes, porque no hay solo un video, son entre 3 y 4, que produjo en la sociedad chilena y que está provocando la conversación en este panel. Y también a nivel internacional. Bueno, por supuesto, esto es portada en The Guardian. No, es dramático. Es decir, esto para los negacionistas que no les dan ninguna importancia a lo que ocurrió en Chile ayer, esto a nivel mundial es fatal. Es decir, como país nos deja una posición de país, de una manga de primitivos, digamos. Ahora, ¿cuál es el problema? Yo creo que el punto que está colocando Quique. Nosotros acá estamos en presencia de una institución, Carabineros de Chile, que se degradó profundamente. Y en donde probablemente el momento culmine fue ayer, por lo grotesco del hecho. Agreguemos además que esto es una institución que carece de prestigio social, que no infunde confianza ni afecto popular, nada de eso está presente, y que además el director general Rosas es un definitivo incompetente, porque esto ya de verdad, esto ya no da para más, porque esto se viene arrastrando desde al menos el 18 de octubre, con violación a los derechos humanos, 300 personas que perdieron sus ojos, muertos, ayer un acto completamente descontrolado, independiente de que haya dolo, no dolo, ya, eso se verá. Para mí ese punto no es el más importante, y lo peor, es una institución mentirosa, miente. Mintió 3 veces ayer, 3 veces. Y si hubiese habido una cuarta oportunidad, seguía mintiendo, porque no hizo lo que tenía que hacer. Y era poner la pelota a tierra de una vez, suspender al carabinero, iniciar de oficio una investigación, entregar de motu propio la información a la fiscalía y no adoptar una conducta reactiva. Realmente lo que aquí está pasando es escandaloso y me van a perder. Ustedes saben que yo no soy una persona favorable, en regla general, a las acusaciones constitucionales, pero aquí sí que agarra vuelo una posible o eventual acusación constitucional contra el ministro del Interior. Sorry, pero aquí realmente esto va a tener consecuencias políticas. Bueno, todos, por supuesto, tenemos claro que es un hecho gravísimo, inédito probablemente, pero yo quiero destacar varias cosas. Primero, yo creo que independiente de a la hora que reaccionó el gobierno, que lo hizo alrededor del mediodía, no a las 3 de la tarde, porque yo estaba mirándolo en vivo, pero sí que da una señal muy importante y ordenadora respecto a la... se demoró harto. Está bien, pero a propósito de las versiones contradictorias que da Carabineros, sí el gobierno da una señal ordenadora en el sentido primero de, por supuesto, condenar el hecho, instruir la inmediata suspensión de las funciones del carabinero, porque el carabinero estaba en funciones y el gobierno instruye la suspensión de ese carabinero, de esa manera, ¿verdad?, pone en su real dimensión la gravedad de los hechos y, en segundo lugar, respaldar el trabajo del Ministerio Público y de la Justicia, que tiene que tener la última palabra. Y eso es bien importante. Ahora, dicho eso, yo creo que tenemos un problema muy grande como país cuando tenemos que garantizar el orden público, que es esencial a la democracia. No hay democracia sin seguridad, sin orden público, con una institución que pasó de ser una de las instituciones mejor evaluadas por la ciudadanía en los últimos años a una de las instituciones peor evaluadas, que tiene, por supuesto, graves problemas y que tiene que enfrentar, además, un gobierno que tiene que enfrentar, le habría pasado a este gobierno y yo creo que a cualquier gobierno que tiene que enfrentar una efervescencia social, ¿verdad?, manifestaciones sociales legítimas, pero también grupos pequeños pero muy efectivos que son violentos. También ayer, ¿verdad?, muere un trabajador en Coyipulli, baleado a manos de encapuchados, que también genera una situación muy dolorosa y muy preocupante en la región de la Araucanía, en la región de la Araucanía, Coyipulli, sí. En la semana el bloqueo de una caravana que termina en el baleo. Y en la semana un ataque de proporciones a un equipo de carabineros en la provincia de Arauco. Entonces enfrentamos un problema importante. La reforma a carabineros es urgente. Muerte en Coyipulli. Buenas noches, Andrés, ¿cómo estás? Efectivamente, como tú bien decías, un trabajador resultó fallecido tras ser víctima de un ataque incendiario en el sector Curaco, en la comuna de Coyipulli. ¿Cómo ocurrieron los hechos? Este trabajador, hablamos de Pedro Antonio Cabrera Benavides, un hombre de 49 años,
que se desplazaba tras terminar su jornada laboral junto a otros trabajadores en un furgón cuando son interceptados en el camino Curaco por alrededor de 8 encapuchados quienes los hacen descender del vehículo para posteriormente quemarlo y luego comenzar a disparar. Este hombre habría recibido un impacto de bala en la zona de su cabeza, específicamente según la información que manejamos en su ojo derecho. Debido a la gravedad de sus heridas fue trasladado al hospital de Coyipulli y tras el estado crítico en el que se encontraba fue trasladado al hospital de Angol, donde dejó de responder a las maniobras de reanimación y resultó en su fallecimiento lamentablemente. Le faltaban algunos minutos para llegar a casa. Luego de los 5 hijos que tengo, y hay uno que se fue, no está. Pero va a quedar en la mente de muchas personas que lo conocieron, porque él fue un hombre muy buen vecino, que ya no se puede hacer nada, no se puede trabajar, no se puede vivir. Sentir mayoritario en la denominada zona de conflicto, pero además del miedo, la sensación es de impunidad, porque por ahora no hay responsables. Que las autoridades entiendan que aquí se destruye a las personas que nada hacen. Según testigos, pudo haber sido una confusión, porque hay camionetas forestales muy parecidas a la incendiada. En lo que no se sabe si fue el disparo directamente a la camioneta por ser el mismo color, que lo confundieron, o fue un disparo hacia la camioneta de la BPD que lamentablemente recibió él. Necesito estar en paz. Y yo creo que lo único, como siempre he dicho, necesito que se haga justicia para mi marido, que esto no quede impune, este homicidio, porque este es un homicidio. Un nuevo homicidio que enluta a la zona, el cuarto en lo que va del año y que se asocia con la violencia rural en el sur del país, aún sin culpables. Hay varios proyectos que ya están en el Congreso y es importante también que la oposición comprenda que esa reforma no va a avanzar si no hay un espacio de común acuerdo para que así sea. O sea, da la impresión de que es imposible llegar a toda la institución de la situación que se está viviendo, ¿no, Cristian? No, yo creo que obviamente nosotros ya sabíamos, y esto obviamente va a ser la gota de agua políticamente, que Carabineros arrastra problemas desde hace décadas y que empezaron a quedar al desnudo hace algunos años con la operación Huracán, con el fraude, y después del 18 de octubre, obviamente, se hicieron más patentes. Pero a mí me da la impresión de que se habla muy superficialmente de una reforma de Carabineros, como si hacer la reforma de Carabineros fuera un tema de voluntad política. Una reforma a una policía, que además tú no puedes eliminarla mientras la reforma, demora 5 años en su mejor posibilidad. La PDI aquí era un nido de traficantes de droga a principios de los 90, y eso lo sabe todo el mundo. La PDI hoy día ha recuperado su prestigio y lo ha recuperado en un proceso a lo que viene más de 15 años. Y una institución bastante menos compleja que Carabineros. Yo no estoy de acuerdo con Alfredo que esto signifique una acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez. O sea, yo no digo que ocurrirá, agarra vuelo. No, sí, pero yo pensé que no estaba defendiendo esa posibilidad. Yo encuentro que no tiene ningún sentido y sigo creyendo, y además yo creo que es muy clave para una acusación constitucional contra el ministro saber lo que realmente pasó. Para algunos puede dar lo mismo si él tuvo la intención de votarlo o no la tuvo. Yo creo que eso es un factor importante. ¿Cómo dar lo mismo? Carabineros, el general Rosas quedó... Para nadie es lo mismo. Es importantísimo saber si lo trató de votar o no. Obvio, porque bueno, o sea, si puta se cayó por accidente, obviamente no podemos... O sea, no tiene el mismo nivel criminal la acción, por supuesto, porque es un accidente. Pero esto no es un accidente, es cosa de ver el video. El Paco tira al cabro por sobre la baranda, el brazo del Paco pasa a la baranda, con el cuerpo del cabro lo tira por arriba de fuerza y lo empuja. ¿De qué estamos hablando, weón? Bueno, es una vergüenza. Una situación bastante complicada, pero creo que así como lo que pasó con Carabineros no debería sorprender a nadie, que dio 3 versiones y que no se limitó a decir simplemente que le iba a entregar el antecedente a la justicia, así como el gobierno tardó más de lo que debería, yo creo que también la oposición desenfunda acusaciones constitucionales y pedidos de cabeza, digamos, sin mayores reflexiones. Y lo último, y los primeros pedidos de cabeza fueron cuando salió el primer video, y el primer video era un video de Telesur, que es vocero del gobierno venezolano, y un video bastante que no daba para ser tan concluyente. Yo creo que lo que hay hoy día deja claro lo que ocurrió y la única duda es la que he mencionado. Pero creo que ahí hay errores bastante compartidos. Pati Polo, después Quique Mujica está viendo la palabra. Sí, yo comparto con Cristian que una reforma a la policía es tremendamente compleja. Sin embargo, creo que hay que dar señales. Es decir, la policía y la mantención del orden público en toda sociedad implica cuidar a las personas, a los ciudadanos, incluyendo a quienes manifiestan contra sus gobiernos. Ese es el rol establecido para la policía. Y en nuestro país llevamos demasiado tiempo con una policía que actúa con una conciencia bélica, como si un sector de la ciudadanía fuera el enemigo. Y eso creo que a nivel político y a nivel de la institución deben darse señales claras y de inmediato. Ahora, respecto a lo que hemos estado conversando, hay un par de cosas que quisiera subrayar. Primero, el primer parte de Carabineros que hemos dicho que no actuó como debiera, fue no, más allá de esa declaración, el primer parte policial dice que un joven se cayó al río. Así de simple. Se cayó al río. Segundo, no hemos mencionado aquí, por ejemplo, el contraste que hay entre la actitud de Carabineros cuando cuida o reprime un tipo de manifestaciones como las que se dan cerca de la Plaza Italia y cómo actúa en las que se dan por el rechazo en el Barrio Alto.
Otro punto que no hemos mencionado es la falta de auxilio de Carabineros al joven adolescente que terminó en el río. Porque ayer. Carabineros no baja el lecho, digamos. Carabineros dice Sí, que se dudoso retiró para que llegara el SAMU y las otras fuerzas que... ¿Por qué los pacos tienen que retirarse para que llegue la ambulancia y weas así? ¿No le tendrían que abrir paso? ¿No es como parte de la labor de ser paco? Como dirigir el tránsito un poco. O sea, si digamos que hay una manifestación y tenemos que hacer la ambulancia, no son los pacos los que querían estar encargados de mover a la gente para que pase la ambulancia. La gente igual se da cuenta cuando viene la ambulancia, se mueve y todo. Así que tampoco están así, pero bueno. ¿Por qué tienen que irse? Onda, hoy viene la ambulancia, desaparezcamos todos. Bombero, aléjate, viene la ambulancia. ¿Por qué no puede haber un paco si hay una ambulancia? La gente que actúa en esas cosas. Pero yo estuve reporteando y esa versión a muchos, incluso a algunos fiscales con los que pude hablar, les pareció una respuesta bastante débil. Y por último, el último comentario que quiero hacer al respecto es que también todo lo que está ocurriendo tiene repercusiones dentro de Carabineros. La inmensa mayoría de los carabineros no están en estas fuerzas especiales y en la mantención del orden público. Están en miles de comisarías a lo largo de todo Chile haciendo un trabajo muy relevante para la ciudadanía y que la ciudadanía valora o valoraba. Porque uno de los problemas que ellos sienten es que el alto mando se preocupa de ser muy cuidadoso con las fuerzas especiales y a ellos los deja abandonados cuando antes le decían ladrones y ellos decían fueron otros los que se llenaron los bolsillos y ahora les dicen asesinos cuando son otros los que andan en la calle. Oye, no, lo que cuentas tú, Pati, yo pregunté por qué no habían bajado a ayudar a gente relacionada acá. Y eso revela el estado de situación de la policía. No, ellos argumentan que son focos de ataques con piedra. O sea, si ellos bajan a ayudar, la gente se le iban a ver el enemigo. Entonces, al final eso revela el estado de cómo están las cosas. ¿No te parece una respuesta terrible? O sea, nosotros estamos a cargo de hacer esto, pero como nos puede pasar algo, no lo vamos a hacer. No se supone que es parte de la pega. O sea, yo entiendo que es la parte que es lo más brutal de la pega y nadie le debería exigir jamás a nadie ponerse como en medio del peligro, digamos, pero de eso se trata esa pega. Tienen que combatir el crimen de alguna forma. Tienen que ponerse en situaciones de riesgo para salvar a la gente, para ayudar a la gente. Entonces, si le van a caer piedra, yo no sé si le van a caer piedra si están tratando de sacar a alguien que está ahí. De hecho, lo que hizo la gente fue meterse a sacarlo. Si no había pagos con la gente, probablemente lo hubieran sacado juntos y le hubieran gritado un par de weá. Y eso es el drama para los pacos donde me gritaron. Y de hecho era ilegal putear a un paco, weón. Salió una ley de mierda hace no sé cuánto tiempo atrás, pero que te pueden arrestar si un paco considera que lo estáis insultando, lo estáis agarrando putear. La weá fascista de mierda, weón. Es impresentable esta weá. Lo otro, obviamente que Carabineros y la calle tienen una pelea. Aquí el enemigo de la calle es Carabineros, te podría decir, más aún que el propio Piñera y el gobierno de Piñera y que el gobierno de la Concertación, los 30 años, todo eso. Yo creo que ahora se está dando esta lógica de que todos los policías son bastardos y la principal motivación de la primera línea es pelear con Carabineros y enfrentarse a Carabineros. Lo que estoy diciendo es que así una policía, llegar a ese estado de situación de las cosas, la policía tiene que tener una reforma grandísima. Y coincido con Cristian que la reforma es muy compleja. El general Rosa estaba armando el alto mando ahora y yo sé, por reporteo, que... Yo entiendo que ya hizo la proposición. Sí, claro, y es el grupo reformista, porque tiene el problema que dentro de Carabineros... Hay algunos que no quieren todos quieren nada. O sea, hay que tener cuidado con Rosa, ojo, porque Rosa está sacando en este alto mando al 25% de los generales. Y según... ¿Un 25% más de generales para afuera? Claro, porque el alto mando... ¿Cuántas personas tiene el alto mando? El alto mando tiene 41 generales, ¿Y en los últimos 3 años han salido 51, y a mí me llamó la atención que fuera a salir un 25%, que era demasiado, porque además este alto mando han ascendido a generales, coroneles, que llevan muy poco tiempo de coroneles. Casi no fueron coroneles. Y la respuesta que me dieron... generales que están en el sumario de la Contraloría, entonces... Y la respuesta que me dieron que es importante, el criterio del general Rosa... Toma, general, sacar a este 25%, que era la cuota normal en todos los años, mantenerla, y básicamente el criterio era los que están alineados con la reforma o no están alineados con la reforma. Ahí hay un tema que yo creo que es bien importante, obviamente, que políticamente el general Rosas va a ser objeto, digamos, de que se va a pedir la renuncia sí o sí, y yo creo que eso tiene que ver también con mucho simplismo que hay en la política. Por eso te insisto, además, lo último, el puente Pío IX es la vía de fuga que deja Carabineros cuando hay conflicto en la Plaza Italia. A lo mejor también en error de protocolo, que los Carabineros no deberían haber llegado hasta ahí persiguiendo. Porque precisamente ahí es la manera de sacar... Pero yo siento que no es, y lo voy a repetir, pese a que estén en contra, no es baladí saber exactamente qué pasó para establecer la responsabilidad del general Rosa. Oye, un punto respondiendo a lo que Cristian me escribe, una sola palabra. Este otro video que es bien clarito respecto a cómo pasa. Aquí lo bota. El Paco pasa corriendo por aquí y lo bota, tira para allá. Es evidente, va con toda la intención del mundo, mira. ¿Ven? Ahí. Va.
Miren cómo se tira. Ve como el Paco viene corriendo de allá y agarra el cabro y lo empuja con todo. Saca el brazo y todo. No, así. Pero de la mierda, vos, Phil, ¿cómo crees que podéis decir algo así como, no, es que veamos primero qué pasa? Es como, Phil está esperando a que, no sé, pues, se manipule de alguna forma la información y que se pueda decir que en realidad no pasó nada, que no hay prueba, no se puede probar nada. Entonces por eso está jugando con eso del dolo. No, pero es que, de más, sí, no, está claro que lo empuja, pero ¿quería votarlo? Incluso está claro eso también, pero es como lo último que pueden negar, porque ya no pueden negar que lo empuja, po, weón. Así que ya, negamos la intención, pero necesitan negar algo. Afortunadamente Jimena Chong condenó a este conche sumario por homicidio frustrado. O sea, no lo condenó, pero eso es lo que está asociado en este minuto arriesgando, y está en prisión preventiva por 120 días que dura la investigación. Así que yo espero que ese bueno esté bien cagado nomás, po, weón. Pero mira, mira cómo defendía a Phil el día antes. Existe el dolo, voy a leerlo bien, dolo eventual y el dolo directo. Hay diferencia entre esas dos figuras. Dolo siempre implica intención. No, pero es que Cristian insiste en que hay que diferenciar No, yo las cosas. insisto en que hay que saber lo que pasó. No, Si tú consideras que es una locura, yo insisto en saber exactamente qué es lo que pasó. Isabel Pla. Yo quería decir otras dos cosas, pero a propósito de lo que estaba conversando Cristian con la noticia, yo creo que sí se han dado señales bien positivas de rapidez en esta investigación y ojalá que no pierda potencia esa investigación y que se tengan todos los datos a la vista y que la justicia, y que todos comprendamos que la justicia va a tener la última palabra teniendo la vista todo. Pero yo quiero destacar lo que dijo la Pati Politzer respecto de que Carabineros efectivamente no es únicamente los Carabineros de Fuerzas Especiales en la Plaza Italia. Carabineros es una fuerza social bien importante en el país, efectivamente, están en todo el país y tenían una conexión muy fuerte con los chilenos. Y eso también es parte de la crisis social. Yo también creo que muchos chilenos sienten que han perdido esa conexión con Carabineros y por eso es tan importante no solamente una reforma, sino también que nos pongamos... ¿Qué conexión con Carabineros? ¿Cachai? Estas jugadas esotéricas de las que hablan, como, ¿qué es esa conexión que siente la población con Carabineros? Yo de que tengo memoria que la gente dice que los pagos nunca llegan, los llamáis y no llegan, donde si me asaltan para que vaya a denunciar si nunca van a pillar a nadie. Desde siempre lo vengo escuchando. Desde siempre vengo escuchando historias de gente que los pagos le han sacado la cresta porque sí. Y bueno, de los pagos que asaltan a la gente, de los pagos que venden droga, o sea, no sé. Yo sé que hay un grupo, sobre todo en la derecha, que tiene estas como confianza ciega en los pagos porque los protegen a ellos, porque tienen plata, de los kumas que les van a robar las cosas. Pero... Y al final, claro, la idea es que uno un pago y en el fondo si puta, está pasando algo, hay un crimen y aparece un pago, la expectativa es que el ladrón se asuste y corra y se arranque del pago. Entonces es como, se acabó el problema. Entonces por eso el pago simbólicamente es valorable para la población, para las personas es como, sí, no, claro, puta, pero un pago buena, ¿cachai? Como estáis en la población, te sentís tú ya en riesgo cada vez que llegáis a tu casa, o no sé, pues vi unos hueones con pinta sospechosa, que creéis que te pueden asaltar, que si hay un pago, ya, te calmáis porque no te va a pasar nada porque hay un pago. Eso es el valor de los pagos en sí mismos. No tiene que ver con sus acciones en particular, que en general no pillan nunca a nadie. Y cometen muchos crímenes. Pongamos de acuerdo que mientras se hace la reforma no podemos no tener policías, no podemos no tener seguridad, no podemos no tener orden público. Vienen tiempos bien álgidos en las próximas semanas, viene el plebiscito, viene un mes de octubre intenso y necesitamos entonces darle garantías a todas las personas. ¿Qué vamos a hacer para que reformar Carabineros de Chile, tener una policía coherente con lo que hace la PDI, ¿verdad? Y al mismo tiempo garantizar en estos meses orden público, paz y democracia finalmente. Una última cosa sobre esto. Sí, yo al escuchar a Cristian Bofill me quedo con la sensación de que aquí no debería pasar nada relevante, no hay responsabilidades políticas por asumir. Ese es el punto práctico. No, yo estoy diciendo, ¿cuál es la responsabilidad? Pepe, tú hablas por ti, yo digo lo que yo pienso. Yo escucho y no puedo reaccionar porque chúpalo, Phil. Entre varias partes, pero Alfredo, no reacciona. Alfredo, no, pero te quiero decir, yo lo que dije es que el tema es grave, que Carabineros cometió los mismos errores, que el gobierno cometió errores, pero que yo creo, y eso es bien importante, que hay que saber exactamente lo que pasó para hacerle una acusación constitucional al ministro del Interior, Víctor Pérez. Eso es lo que yo creo que primero se investiga y después se llega. Que hay simplismo en pedir la renuncia rosa. Exacto. Que hay simplismo en pedir la renuncia rosa. Exacto. Yo creo que es inevitable la renuncia que le pidan la renuncia a Rosa, y creo que obviamente hay responsabilidad de mando, y me gustaría ver la investigación. Alfredo, lo último, no se hace una reforma de la policía sin un consenso amplio, porque es una política de Estado. Y creo que lamentablemente hoy día en Chile las cosas que son políticas de Estado son muy difíciles. No, en lo último yo concuerdo. Yo la pregunta que me hago es, y esto es una pregunta estructural, porque yo creo que el fondo del asunto viene... Y bueno, igual respecto a lo que decía ahora Phil, sí, efectivamente, o sea, vienen 120 días de investigación en lo que dijo hoy día Jimena Chong, esta cuestión es de ayer.
Y claro, esa narrativa de la que estaba hablando antes, de que iban a tratar de mantener hasta el último momento de que no hubo intención, es que a mí me suena a cómo se defendía en Estados Unidos, cómo se ha defendido y probablemente se siga defendiendo a los pacos que han matado negros, básicamente porque sí, y que siempre salen con alguna excusa para no condenarlos, porque siempre se les justifica de alguna forma. Encuentran algo para decir que se justifica que el Paco haya usado fuerza letal. Entonces, aquí van a tratar de hacer lo mismo seguramente. Estos son 120 días para buscar de qué forma zafar a este conche su madre de lo que hizo nomás. Entonces yo creo que, bueno, parece el dolo va a ser la defensa. Yo creo que Bofill sabe lo que va a decir el abogado del Paco. Probablemente habló con él directamente, o no me extrañaría para nada. No me extrañaría que se lo haya conseguido, de hecho, pero bueno. Esta pregunta. ¿Cómo uno explica los niveles de autonomía operativa con los cuales está operando Carabineros y que además terminan en mentira sistemática? Esto mismo ocurrió con el asesinato de Catrillanca. En otro gobierno. Lo mismo ocurrió. Y ahora, de nuevo, estamos ante mentiras sistemáticas en base a una especie de autonomía operativa en donde nadie responde por nada. Lo mismo ocurrió con el caso Huracán, con el agravante que nadie ni siquiera pidió la renuncia del entonces general Villalobos. Es un tema bien importante, fíjate que 8 personas fueron formalizadas por delitos gravísimos en base a pruebas falsas. Entonces, este es un problema que se alarga desde hace mucho tiempo. Quedó inconclusa la transformación, el paso de Carabineros de Chile al Ministerio del Interior. Nunca se... Yo no sé cómo hablan tan sueltamente del tema Huracán y no rememoran el episodio de Bofill con Mayol. Eso fue todo el ¿No encuentras raro que tú te definas como académico y la principal fortaleza de un académico, su principal deber es la honestidad intelectual y el rigor intelectual, y te preguntan qué es lo que es Venezuela y tú te das vuelta por todos lados y no logras responder? Porque justamente... Y ahora yo te pregunto básicamente por una definición política, porque tú estás hablando de política y te refugias en lo académico. O sea, o tú de verdad eres un intelectual y eres un académico y que va a hablar las cosas por su nombre y decir si se violan los derechos humanos o no en Venezuela y si hay una democracia o no, y si tú crees que es el momento de una ruptura en el Frente Amplio o crees que hay alguna posibilidad de arreglar esto, porque si no, de verdad es incoherente con la definición de académico que tú mismo con la cual tú te autodefines. Bueno, si partimos por las definiciones de cada uno, Cristian, yo te puedo decir a ti que tú nos debes a todos los chilenos una importante explicación, porque tú hiciste como director de prensa prácticamente infomerciales a favor de la operación Huracán, y estuviste publicitando directamente esa operación como una operación sólida, científica, importante, y no había ninguna investigación detrás de eso. Entonces yo te digo, bueno, si eres tú quien me encara, si hoy es otra persona, le contesto directamente, pero de verdad, en el caso que seas tú pides disculpas y yo te explico. No hay ningún inconveniente. Hagamos una cosa bien. Hablemos, si estamos hablando de un académico, un intelectual, no quien dice las cosas, un importante periodista del país, sino los argumentos. No, es que no voy a entrar en ese juego. Mira, bueno, la gente... Hablemos nuevamente de honestidad intelectual. Yo te ofrezco la mía. La gente que no tiene honestidad intelectual o que le cuesta tenerla, se preocupa de quién dice las cosas más de cuáles son los argumentos. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Bofill es un payaso, un payaso. Se la tiraron ahí en la cara. Operación Huracán, ahí está. Y hablan ahora de la weá como si Bofill no hubiera tenido nada que ver. Terminó en el fondo de socializar ese cambio. Acuérdense que ese es un cambio que se hace efectivo en el año 2012. Quedó inconcluso socialmente al interior de esa institución. Ese cambio cada vez tiene menos autonomía. Alfredo, yo no comparto contigo. Yo creo que desde octubre... desde octubre hasta esta fecha, el Ministerio del Interior, han habido 3 ministros del Interior, han hecho cambios muy importantes dentro de lo que pueden ir usando sus facultades. Sin reformas, varios proyectos ya están en el Congreso, algunos bloqueados, inteligencia, modernización, entre otros, no se van a poder hacer más cambios. Cortito, Cristian. Yo partí diciendo que Carabineros había dado 3 versiones completamente, digamos, fuera de lugar, y que lo tendría que haber hecho, es decir, que los antecedentes iban a ser dados a la justicia. La operación Huracán, que la reporteamos, la chupucería esa fue mayor. De hecho, yo tenía una versión. Mucho más escandaloso. Mira, me dio una versión que yo estaba investigando cómo había sido el atentado a Oscar Anderleche. Y el que tenía la versión y que había resuelto el problema, ¿saben quién era? El profesor Smith. Claro, según Carabinero. Claro, él había dilucidado el cuento. Con el famoso software Huracán que no existía. Oye, un poco lo que decía Isabel. Por eso Mujica fue el otro que estuvo metido. Se fijan Mujica ahora diciendo, mira, y Smith fue el weón que me ayudó. Entonces, antes de la operación Huracán, Mujica ya tenía estos contactos con Smith. Mujica también estuvo metido en la wea, haciendo, como decía Mayol, prácticamente infomerciales a favor de la operación Huracán. Así nomás.
producido cambios en el último tiempo. Desgraciadamente, yo me temo, Isabel, que sean más bien cambios, puro maquillaje. Y lo digo porque en el último tiempo hemos escuchado a Carabineros hablar sistemáticamente de nuevos protocolos en su actuar y señalar que hubo una mesa transversal para establecer esos protocolos, donde estaba, entre otros, el Instituto de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez. Bueno, ambas instituciones han sostenido sistemáticamente y han mandado oficios a los distintos ministros del Interior, incluyendo al ministro Víctor Pérez, de que no se tomaron en cuenta sus observaciones para estos nuevos protocolos. Entonces, me parece que lo que se está haciendo son maquillajes. Los pacos no escuchan. ¿Quién lo diría? No escuchan, hacen lo que quieren. La formalización del carabinero involucrado en esta. A ver, Isabel. Oye, antes de entrar en ese tema cortito, que me han escrito, hay 66 cambios en los protocolos de Carabineros. El problema no son los protocolos, han sido bien evaluados, sino su implementación. Era un dato importante para cerrar. 66 cambios en los protocolos. Oye, yo creo que Ok. Que hayan 66 cambios no indica que los cambios sean buenos. Han sido bien evaluados, dicen ahí. ¿Por quién? La Defensoría de la Niñez, como dijo alguien por ahí, la Observatorio de Derechos Humanos, no sé quiénes más dijeron que los pagos no tomaron en cuenta nada de lo que dijeron. Entonces, ¿quién hizo esta evaluación positiva? ¿Los mismos pagos, weón? ¿Los manifestantes? ¿Al cabro que tiraron del puente le preguntaron que no te lo pone el pago que lo tiró del puente? No sé, será medio... el tema de los pactos hay algo bien importante. Primero, yo quiero destacar el pacto de Chile Vamos, porque con todos los conflictos que han habido y con los... Y aquí están hablando de otra cosa, así que... filo. Voy a ver... el otro tema lo veré en otro video, porque siento que aquí se habló particularmente del tema del Paco culiado que tiró a este cabro al Mapocho. Y me parece que es suficiente material. Bueno, eso por ahora. Gracias.